El mercado despertó creyendo que nada había cambiado, pero una decisión silenciosa de la Reserva Federal redefinió la ruta de la economía global. El fin del endurecimiento cuantitativo parece solo una maniobra técnica, pero reorganiza la liquidez mundial como un terremoto subterráneo. Estos ajustes nunca actúan en la superficie. Comienzan entre bastidores, influyendo en bancos, fondos y gobiernos. Antes incluso de que los precios se muevan, la aparente calma funciona como un disfraz inicial de un realineamiento profundo que tiende a notarse demasiado tarde. La economía rara vez avisa que ha entrado en un nuevo ciclo. Simplemente cambia de dirección. Para quien observa noticias superficiales, la decisión suena como un alivio, casi como una señal de victoria tras meses de tensión. Para quienes entienden los ciclos, este es justamente el punto más peligroso. El fin del endurecimiento cuantitativo marca el momento en que el dinero vuelve a fluir con libertad, reavivando comportamientos que el sistema ya no consigue controlar bien. La liquidez crea optimismo, y el optimismo crea ilusiones que rápidamente se transforman en distorsiones. Es precisamente en esta fase cuando se forman las mayores burbujas, mientras el público cree que está presenciando una recuperación. Al principio, nada parece alarmante. Los índices suben con suavidad, los análisis adquieren un tono confiado, y la narrativa de reanudación se expande. El problema es que este tipo de subida elegante es casi siempre un síntoma de fragilidad, no de fortaleza. La ausencia de ruido engaña, pues transmite la sensación de organización en un momento en que la estructura interna muestra señales de desgaste. Cuanto más suave sea el comienzo, mayor suele ser el impacto de los movimientos que vendrán después. El mercado adora la tranquilidad artificial hasta que desaparece de golpe. La gran cuestión es que este cambio ocurre en un terreno extremadamente sensible. Deudas públicas gigantescas, bancos cargando pérdidas ocultas y empresas que solo sobreviven con capital barato crean un ambiente inestable. El sector inmobiliario comercial continúa derritiéndose sin exposición pública y los gobiernos operan déficits que ya no consiguen justificar. La economía global está en un estado en el que cualquier decisión monetaria provoca efectos amplificados. Es por eso que este giro del Fed debe observarse con cautela, no con euforia. Este es el tipo de momento en el que la historia muestra que las grandes burbujas comienzan a tomar forma. No surgen cuando todo está descontrolado, sino cuando todo parece demasiado calmado. Cuando el público perciba lo que realmente comenzó aquí, los mayores inversores ya habrán tomado sus posiciones. La economía se mueve lentamente para quien no presta atención, y demasiado rápido para quien despierta tarde. La historia financiera parece impredecible, pero revela patrones que se repiten con precisión casi matemática. En periodos anteriores como 1929, 1987 y 2008, todo comenzó con la misma combinación: exceso de liquidez y confianza creciente. El inicio nunca parece amenazador. Al contrario, suele venir envuelto en discursos optimistas y expectativas de prosperidad. Esta mezcla de euforia tranquila y optimismo ingenuo crea el ambiente ideal para distorsiones que escapan al control. Lo más curioso es que pocas personas perciben estas señales mientras se forman. La creencia en el avance tecnológico, en los nuevos modelos de negocio y en la efectividad de las políticas monetarias crea la sensación de que el presente es diferente del pasado. Pero la psicología humana no cambia. La búsqueda de ganancias rápidas, la sensación de seguridad en la multitud
y la ilusión de que esta vez todo es más sólido, repiten los mismos errores de siempre. El mercado adora contar historias nuevas, pero sus mecanismos siguen siendo viejos. En las primeras etapas de estos ciclos, las condiciones parecen alineadas. La inflación retrocede, el consumo da señales de recuperación y los índices de confianza aumentan. Todos estos elementos forman una narrativa coherente que oculta el desequilibrio estructural real. La liquidez renovada estimula comportamientos arriesgados, pero esto no aparece. En los informes de corto plazo, el sistema sigue funcionando como una estructura que absorbe presión hasta alcanzar su límite silenciosamente. Los inversores comienzan a alterar su comportamiento en este ambiente aparentemente estable. Aumentan posiciones, relajan parámetros de riesgo y asumen compromisos mayores, creyendo que solo están aprovechando una tendencia. Esa suma de pequeños excesos crea el efecto bola de nieve que transforma el mercado saludable en una burbuja disfrazada de nuevo ciclo. No es una decisión aislada la que crea el problema, sino la suma de miles de decisiones convencidas de que aún queda mucho espacio para subir. La historia se repite no por coincidencia, sino por consecuencia. La combinación de memoria corta, liquidez fuerte y confianza exagerada coloca al sistema siempre en el mismo camino. Quien ve el patrón cuando aún está surgiendo tiene ventaja estratégica. Quien solo lo percibe cuando la euforia termina, descubre demasiado tarde que la misma dinámica que impulsa ganancias fáciles también prepara el terreno para caídas violentas. La fragilidad del sistema actual está escondida detrás de datos que parecen positivos, pero revelan una economía desequilibrada. Las deudas públicas se han disparado a niveles que no pueden corregirse con un crecimiento moderado, y los costos financieros se han vuelto insostenibles. El consumo se desacelera de manera sutil pero constante, mientras las empresas recurren a ajustes silenciosos para disfrazar la pérdida de impulso. Esta combinación de factores crea un ambiente sensible en el que cualquier estímulo monetario provoca reacciones mucho más intensas de lo esperado. El sector inmobiliario comercial representa una de las fisuras más graves del sistema. Oficinas vacías, morosidad creciente y valores de propiedades desplomándose corroen los balances de los bancos de forma discreta. Estos activos deberían representar seguridad, pero hoy son una de las mayores fragilidades. Cuando la garantía pierde valor, todo el financiamiento construido sobre ella pierde sustentación. La narrativa oficial intenta minimizar el problema, pero los datos muestran una deterioración consistente. Sectores que crecieron dependientes de capital barato también enfrentan una realidad dura. Empresas que sobrevivían con crédito abundante llegan ahora al límite de sus capacidades. Muchas solo evitaron el colapso gracias a ajustes contables creativos y expectativas de que el Fed relajaría las condiciones financieras nuevamente. Ahora que la liquidez vuelve, la apariencia de recuperación puede engañar, pero la base operativa sigue siendo frágil. La liquidez no arregla modelos de negocio inviables. La industria de la inteligencia artificial es un buen símbolo de esta fragilidad. Los costos operativos son gigantescos y pocos actores consiguen generar beneficios reales. La mayoría quema caja para sostener una carrera tecnológica que exige más de lo que entrega en el corto plazo. Cuando la liquidez aumenta, este sector reacciona de forma explosiva, inflando expectativas mucho antes de presentar resultados. Este desajuste es típico de burbujas que comienzan en nichos específicos y después se expanden.
Es en este terreno inestable que la Reserva Federal inyecta más combustible, no por optimismo, sino por necesidad. Mantener el endurecimiento cuantitativo ahora significaría acelerar un colapso que ya está en marcha. La elección del Fed evita un desastre inmediato, pero empuja al sistema hacia un desequilibrio mayor más adelante. El alivio actual es temporal, mientras las consecuencias continúan acumulando fuerza. El comportamiento de los bancos centrales internacionales revela una preocupación que no aparece en las declaraciones públicas. Están acumulando oro a un ritmo que no se veía desde hace décadas, señalando que perciben fragilidades profundas en el sistema monetario global. El oro actúa como protección contra la inestabilidad, algo que gobiernos e instituciones prefieren minimizar en entrevistas, pero admiten silenciosamente con sus acciones. Cuando quien imprime la moneda decide protegerse contra ella, la señal debería ser clara. La intensidad de estas compras es sorprendente. Los bancos centrales no solo están diversificando reservas, están haciendo un reposicionamiento estratégico. Esto indica que se aproxima un riesgo estructural que no puede ser ignorado. En momentos de incertidumbre, los activos que no dependen de la confianza política ganan relevancia. El oro cumple justamente esa función, permitiendo que los países preserven poder financiero incluso en escenarios de tensión global. Mientras estas instituciones se protegen contra la volatilidad futura, el inversor común permanece distraído. Ve la subida de la bolsa, las declaraciones optimistas y la posibilidad de un nuevo ciclo de prosperidad. Pero la élite financiera no trabaja con declaraciones, trabaja con riesgo. Y el riesgo que perciben hoy es alto, lo suficientemente alto como para justificar el acúmulo agresivo de metal físico. Las acciones de los grandes cuentan la verdad que los discursos no revelan. La distancia entre percepción y realidad nunca ha sido tan amplia. El inversor minorista cree que el retorno de la liquidez significa seguridad y alzas consistentes, pero los bancos centrales se están blindando como si esperaran una turbulencia significativa. Este contraste revela que la euforia inicial puede no representar estabilidad, sino una exposición creciente a un sistema vulnerable. Cuanto mayor es la distancia entre lo que se cree y lo que realmente ocurre, mayor es el impacto de la corrección cuando llega. Este comportamiento internacional refuerza la lectura de que la nueva fase iniciada por el Fed no señala fortaleza, sino alerta. La liquidez puede sostener precios en el corto plazo, pero no resuelve los desequilibrios internos. Cuando instituciones responsables de estabilizar el sistema empiezan a protegerse contra él, es porque una amenaza real se aproxima. Este tipo de señal rara vez está equivocado. El Bitcoin entra en un punto crítico precisamente en el momento en que el Fed altera la dinámica de la liquidez global. El activo siempre ha reaccionado de forma amplificada a los cambios macroeconómicos y ahora vive un cruce de factores que puede desencadenar movimientos intensos. El mercado está emocionalmente desgastado tras meses de volatilidad y desapalancamiento, lo que aumenta la sensibilidad a cualquier cambio en el entorno financiero. Esta mezcla de fragilidad y expectativa crea un escenario volátil, capaz de transformar pequeñas oscilaciones en reacciones exageradas. Entre bastidores, sin embargo, la dinámica institucional cuenta una historia diferente a la que aparece en las redes sociales. Los fondos y gestores profesionales suelen acumular posiciones cuando el sentimiento es negativo, y el inversor minorista tiene miedo.
Ellos no se mueven por emociones, sino por anticipación de ciclos. Con la liquidez regresando, hay gran interés en reconstituir posiciones estratégicas, sobre todo en un entorno en el que muchos participantes ya han desistido temporalmente de operar. El proceso reciente de desapalancamiento retiró gran parte del riesgo explosivo que amplificaba caídas anteriores. Sin exceso de posiciones apalancadas, el mercado tiende a reaccionar de forma más orgánica, permitiendo movimientos más saludables. Esto no elimina el riesgo, pero reduce la probabilidad de caídas abruptas causadas por liquidaciones en cadena. La estructura actual es más limpia, lo que abre espacio para movimientos fuertes si el flujo global vuelve de forma agresiva. A pesar de eso, Bitcoin continúa siendo altamente dependiente de la percepción en torno a la economía tradicional. Si el mercado interpreta la decisión del Fed como señal de fragilidad del sistema, Bitcoin puede usarse como protección. Si interpreta que es un acto de desesperación monetaria, puede convertirse en blanco de nuevos ataques especulativos. Es una fase en la que las narrativas cambian rápido y los inversores necesitan distinguir ruido de tendencia real. Lo que está en juego no es solo el precio del Bitcoin, sino su función dentro de un sistema que intenta absorber presiones crecientes. Puede emerger como beneficiario de la liquidez o como termómetro de la inestabilidad que aún vendrá. La línea entre oportunidad y riesgo es estrecha y exige una lectura precisa. Quien entienda esta transición puede posicionarse antes de que ocurran los movimientos más violentos. El comportamiento de las bolsas crea una sensación seductora de estabilidad. Las alzas constantes y aparentemente suaves dan la impresión de un mercado saludable y equilibrado. Pero este patrón suele ser típico de las fases en que la euforia comienza a infiltrarse de manera silenciosa. Cuando los precios suben sin resistencia, no significa fuerza, sino falta de cuestionamiento crítico. Los inversores confunden tranquilidad con seguridad, cuando en realidad el mercado solo está absorbiendo estímulos artificiales que tendrán consecuencias más adelante. La verdadera euforia no surge cuando el mercado despega, sino cuando las personas dejan de creer que puede caer. Es en esta etapa cuando las decisiones imprudentes se multiplican. Activos sobrevalorados pasan a ser tratados como oportunidades y modelos de negocio frágiles reciben flujos de capital como si fueran indestructibles. La narrativa de progreso constante crea una zona de confort en la que todos creen que lo peor ha pasado, justamente cuando el riesgo está creciendo de manera invisible. Este tipo de falsa sensación de orden enmascara la fragilidad interna del sistema. Una volatilidad demasiado baja sugiere estabilidad, pero en la práctica indica acumulación de tensión. El comportamiento de los índices parece predecible, pero esta previsibilidad casi siempre antecede rupturas. Cuando el mercado opera en modo anestesiado, cualquier choque adquiere proporción amplificada. La calma no representa seguridad, representa compresión del riesgo. La mayoría de los inversores no percibe que está ampliando exposición. Justo en el momento en que el mercado se vuelve más vulnerable, se apoyan en tendencias recientes e interpretan cada nueva alza como confirmación de fuerza. Pero este comportamiento colectivo distorsiona precios y eleva el riesgo sistémico. Sectores frágiles comienzan a recibir demasiado capital y sectores resilientes empiezan a parecer más caros de lo que deberían. La distorsión se propaga como una grieta bajo un piso brillante. La paradoja
es que el mercado parece fuerte cuando, en realidad, está excesivamente sensible. La combinación de liquidez artificial, confianza exagerada y fundamentos debilitados forma el ambiente perfecto para un salto desordenado. Primero viene la escalada elegante, luego el ajuste abrupto que nadie prevé. Es en ese intervalo donde siempre han nacido las mayores burbujas de la historia, y también es allí donde estamos pisando ahora. La decisión del Fed puede haber calmado al mercado en el corto plazo, pero reactiva todos los excesos que el sistema acumuló en los últimos años. La liquidez tiende a crear un ciclo de optimismo artificial que enmascara las grietas más profundas. La historia muestra que movimientos como este rara vez resultan en estabilidad duradera, porque estimulan comportamientos que amplían los desequilibrios ya existentes. El escenario actual combina confianza exagerada con fragilidad estructural, una fórmula peligrosa en cualquier período económico. La euforia que surge al inicio de estos ciclos es seductora, pero también es la primera señal de alerta. Cuando el optimismo crece más rápido que los fundamentos, los riesgos se multiplican silenciosamente. La diferencia entre oportunidad y trampa se vuelve más difícil de percibir. Es en este punto donde la lectura histórica se vuelve esencial. Los patrones que precedieron grandes crisis siguen presentes. El fin del endurecimiento cuantitativo no inaugura seguridad, sino exagera excesos. Excesos sostenidos por una liquidez abundante siempre actúan como combustible para distorsiones que el sistema no puede absorber indefinidamente. El tiempo entre el inicio y la ruptura no es predecible, pero el desenlace suele ser similar. Los inversores que ignoran esta dinámica creen que navegan en aguas tranquilas, cuando en realidad están en un océano que solo parece calmo en la superficie. Quien confunde liquidez con salud económica termina asumiendo riesgos innecesarios. La diferencia entre quienes lo pierden todo y quienes se protegen está en la capacidad de ver más allá de la narrativa. La historia siempre recompensa a quienes entienden el ciclo antes que la multitud. El Fed no arregló el sistema, solo compró tiempo. Lo que suceda en los próximos meses dependerá de cómo esta liquidez sea interpretada y aplicada por los mercados. Quien sepa leer este momento con precisión estará entre los pocos capaces de transformar la inestabilidad en ventaja. Cuando la euforia se encuentre con la realidad, solo quienes se prepararon estarán en la posición correcta. Si este video te ayudó a ver lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, considera suscribirte al canal. Esto fortalece nuestro trabajo y garantiza que recibas análisis que los medios no muestran. Deja tu like y comparte con quien necesite entender este momento. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.